Mamá, ya se acerca la Navidad. ¿Por qué no vuelves? Toda la familia te espera. La voz de Michael resonó por el teléfono, deliberadamente cálida, casi ensayada. Llevaba un dejo de alegría exagerada, como la de un vendedor que se esfuerza demasiado. Era mi hijo, mi sangre, pero la voz me sonaba extraña, casi irreconocible. Estaba sentada sola en mi apartamento de Los Ángeles, con la luz del sol invernal filtrándose por las altas ventanas, delgada y pálida como un recuerdo. Mis dedos se cerraron con más fuerza alrededor del teléfono. Habían pasado 26 años. 26 años de silencio. Y esta era la primera vez que llamaba. No para un cumpleaños. Ni para el Día de la Madre. Ni siquiera para saber cómo estaba. Simplemente, de la nada. Pidiéndome que volviera a casa. Menudo chiste. No puedo, dije con firmeza y seriedad, esforzándome por mantener la voz impasible. Tengo cosas que hacer. Parecía no haber notado la frialdad en mi tono, o al menos fingió no haberlo notado. Vamos, mamá, no seas así. Papá dijo que si estás dispuesta a volver, podemos olvidar el pasado. ¿Y pasar las fiestas sola? ¡Qué triste! Solté una risa suave, aguda y amarga. ¡Qué generoso de su parte! ¿Por qué no le preguntas a tu padre quién me echó de casa? ¿Quién andaba a escondidas con esa mujer? ¿Y quién te arrancó de mis brazos como si fuera una extraña? Hubo una pausa al otro lado. La suficiente para sentir la incomodidad. Entonces, con torpeza, Michael dijo, «Mamá, ¿no podemos olvidarnos de todo eso? Lo que importa ahora es que somos familia. Además, oí que tu antiguo apartamento formaba parte de ese proyecto de remodelación del centro. ¿Al final te dieron una indemnización?» Y ahí estaba. La verdadera razón. Menuda reunión familiar. Mi voz se volvió gélida. Sí, lo hice. ¿Por qué lo preguntas? ¿Me has estado vigilando? Se apresuró a intervenir, intentando parecer herido. No, no. Mamá, no es así. Es que, mi prometida y yo nos casamos. Y, bueno, el mercado inmobiliario está descontrolado. Ni siquiera podemos reunir la entrada. Si pudieras ayudarnos un poquito, sería un mundo. Sentí que la sangre se me escapaba de las yemas de los dedos. Aún así, mantuve la calma. Michael, ¿cuántas veces me has llamado en los últimos 26 años? ¿Has pasado alguna vez por aquí? ¿Has comprobado si aún respiraba? ¿Y ahora qué? ¿De repente recuerdas que tienes madre? ¿Por qué mi cuenta bancaria ha aumentado un poco? Suspiró, impaciente. Mamá, no seas tan dura. Me estoy esforzando, ¿vale? Ayúdanos con la entrada y te juro que vendré a visitarte siempre. Respiré lenta y profundamente, reprimiendo la ira. Que quede claro, Michael. Ni un solo centavo de ese dinero va a ser para ti. Lo gané yo. Sobreviví 26 años, solo. Ese dinero es mío. No puedes venir ahora a reclamar solo porque decidiste contestar el teléfono. Soy tu hijo. Espetó, alzando la voz. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Hijo? Mi risa salió hueca. ¿Dónde estabas cuando necesitaba un hijo? Cuando no tenía nada ni a nadie. Ya no puedes usar esa palabra. ¿Quieres mi dinero? Sigue soñando. Tú, tu padre, ninguno de ustedes recibirá un centavo. Y con esto colgué. Por un momento, me quedé inmóvil en el sofá, sintiendo como si me hubieran quitado el aire. Entonces, las lágrimas brotaron, calientes, rápidas y silenciosas. No de tristeza, sino de rabia. Rabia porque todavía se atrevían a ondear la bandera de la familia, como si significara algo. Rabia porque, incluso después de todo este tiempo, una parte insensata y desesperada de mí esperaba que esa llamada significara algo real. El teléfono volvió a sonar. Mis palmas, recién secas, empezaron a sudar por todas partes.
Identificador de llamadas, Richard Carter. Me quedé mirando el nombre familiar durante unos segundos, luego finalmente presioné responder. Si tienes algo que decir, dilo. Intenté mantener la voz firme, aunque sabía que, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado, escuchar su voz nunca dejaba de despertar algo en mí. Ellen, no seas así, dijo, con la misma falsa suavidad en el tono. Llevamos años divorciados, sí, pero aún tenemos un hijo, ¿verdad? Se casa pronto, quizá podrías ayudarlo, contribuir para una casa o algo. ¿Ayudarlo? Solté una risa fría. Richard, ¿qué cara tienes? ¿Quién me echó de casa hace tantos años? ¿Quién me cerró la puerta en las narices con nuestro hijo de 3 años en brazos? Ahora que tengo un poco de dinero, ¿de repente vuelvo a ser tu ex-esposa? Su tono cambió, ahora más brusco, dejando de lado las cortesías. Ellen, eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué seguir sacando el tema? Además, no te estás haciendo más joven. No es que necesites todo ese dinero. ¿Por qué no? Lo interrumpí. No has cambiado. Sigues siendo un descarado. Escúchame bien, porque solo te lo voy a decir una vez, no vas a recibir ni un céntimo. Ni lo pienses. No esperé respuesta. Colgué. El teléfono cayó con un golpe sordo en el cojín del sofá. Me recosté en la silla y exhalé, una respiración larga y profunda. Afuera, el atardecer estaba en todo su esplendor, pero dentro de mí, todo eran nubes grises y truenos. Y así, de repente, mi mente regresó a esa noche, hace 26 años. Era una gélida tarde de invierno, lloviendo a cántaros. Estaba arrodillado en la escalera de nuestra vieja casa, con el hormigón empapado, helándome hasta los huesos. Richard estaba de pie justo en la entrada, sosteniendo al pequeño Michael en brazos. Michael apenas podía hablar en ese momento. El rostro de Richard estaba inexpresivo, frío, indescifrable. Eres una inútil, dijo con sequedad, como si leyera un guión. Ni siquiera puedes cuidar a un niño. A partir de ahora, estás fuera. No te molestes en volver, no dejaré que lo vuelvas a ver. Déjalo. Mi cara estaba empapada en lágrimas, mi voz ronca y temblorosa. No puedes hacerme esto. Tú eres quien me hizo trampa. ¿Por qué me echas? ¿Por qué me robas a mi hijo? ¿Me he puesto caliente?, se burló. Mirándote un segundo. Siempre hecha un desastre, siempre dando la lata, sin callarte nunca, ¿qué hombre podría soportar eso? Tú te lo buscaste. Luego cerró la puerta de golpe. Me dejaron allí afuera. En el frío, en la lluvia. Como un perro que nadie se molestó en enterrar. Después de esa noche, intenté recoger a Michael de la escuela, solo una vez. Pero sus padres me detuvieron en la puerta. Ya no formas parte de esta familia, espetó la madre de su padre. No tienes derecho a ver a ese niño. No me rendí. Seguí adelante, arrastrándome de un juzgado a otro, aferrándome a la esperanza de poder recuperar la custodia de mi hijo. Pero la esperanza no sirve de mucho cuando no tienes dinero, ni título, ni prestigio. Él tenía abogados. Tenía contactos. Tenía dinero familiar. ¿Y yo? A los ojos del tribunal, solo era una ama de casa sin blanca, desempleada, alguien digno de lástima, a quien no se le podía confiar un hijo. Perdí. Limpiamente. Completamente. Después de eso, me convertí en un extraño para mi propio hijo. Me mudé a Los Ángeles y empecé de cero, por mi cuenta. Lavaba platos. Repartía comida a domicilio. Fregaba suelos en casas donde la gente ni siquiera me miraba a los ojos. Hice todo lo posible para sobrevivir. Nadie me preguntó cómo lo logré. A nadie le importó. Pero lo hice. Porque tenía que hacerlo. Ese recuerdo ha vivido dentro de mí como un tumor durante más de 2 décadas. Y cada vez que oigo la palabra, mamá, me duele. Silenciosamente. Persistentemente.
Cogí el teléfono y llamé a Marilyn, mi mejor amiga, la mujer que me salvó cuando no tenía nada más que el orgullo destrozado y un apartamento vacío. Tenías razón, Marilyn, dije con la voz ronca. No puedo dejar que vuelvan con engaños. No van a recibir ni un céntimo. Ni uno solo. Claro que no. Espetó, como si estuviera dando un golpe en la mesa. Ellen, has sufrido más de lo que nadie imagina. ¿Y ahora creen que pueden aparecer con unas sonrisas falsas y quitarte lo que es tuyo? Ni hablar. Asentí, aunque no podía verme. Sí. He aprendido algo con los años, la sangre no garantiza el amor. ¿Y esta vez? Vivo para mí. Después de colgar, me quedé de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear una por una. Los Ángeles, una vez frío, extranjero y lleno de desconocidos. Era ahora el único lugar que se sentía como un hogar. Y en ese mismo momento me hice una promesa. No más reverencias. No más llantos por el pasado. A partir de ese día me convertiría en alguien completamente nuevo. Me quedé de pie junto a la ventana, con una taza de té frío en mis manos, mirando más allá de la barandilla del balcón hacia el horizonte. Los atardeceres de Los Ángeles siempre eran hermosos, un dorado suave que se fundía en un rosa oscuro, pero en mi pecho no había ni un destello de luz. Nadie más que yo sabía realmente lo que suponía recorrer el camino que había recorrido durante los últimos 26 años. Esos primeros años después del divorcio fueron el peor momento de mi vida. No tenía nada, ni marido, ni hijo, ni siquiera un lugar donde dormir que sintiera como mío. Me sentí como si me hubieran arrancado de mi propia vida y me hubieran arrojado a un mundo que no me conocía, no me quería y, por supuesto, no le importaba. No tenía título ni experiencia laboral. Lo único que tenía era desesperación. Así que corrí. Supliqué. Hice lo que tenía que hacer. Finalmente, conseguí trabajo lavando platos en un pequeño restaurante de barrio. Pasaba 10 horas al día en una cocina sucia, con las manos metidas en agua fría y grasienta, fregando plato tras plato mientras intentaba fingir que no oía los susurros. Ella es la que tuvo que ser expulsada por su marido. Ni siquiera pudo quedarse con su propio hijo. ¿Qué clase de madre es esa? Lo escuché todo. Simplemente actué como si no lo hubiera escuchado. Mantuve la cabeza gacha y seguí frotando, con los dedos entumecidos y los huesos doloridos mientras el agua fría se clavaba en mi piel. Fue entonces cuando aprendí algo crucial. El mundo no se detiene ante una mujer que ha caído. No se hace a un lado. No te ofrece una mano. Y justo cuando pensé que había tocado fondo, la vida me mostró que aún quedaba mucho por caer. Una noche, después de cerrar, caminé por el callejón detrás del restaurante. Estaba oscuro, más oscuro de lo habitual, y reinaba un silencio sepulcral. De repente, un grupo de borrachos entró en el callejón. Empezaron a gritarme obscenidades, y uno de ellos me agarró la camisa. Me defendí, arañando y empujando, pero no era rival para ellos. Golpeé el pavimento con fuerza, mi codo impactó contra el concreto, un dolor punzante me recorrió. Por un momento, pensé que eso era todo. Que mi historia terminaría allí, en la oscuridad, en la tierra, sin ser escuchada. Quítale las manos de encima. Esa voz cortó el callejón como un trueno. Era Marilyn. Vivía al final del pasillo, en nuestro viejo y destartalado edificio. Era unos años mayor, siempre tenía una bocazas y una risa que llamaba la atención. Ella venía corriendo por el callejón con solo una escoba en las manos y una voz ardiente. Sus gritos eran más fuertes que sus puños, más agudos que sus miradas. No esperaban una pelea. Y huyeron. Esa noche, todo cambió. Marilyn se convirtió en mi persona. Empezó a traerme la cena cuando salía del trabajo. Se sentaba conmigo cuando no encontraba las palabras para hablar. Pero lo más importante, nunca me tuvo lástima. Ni una sola vez. Ella nunca dijo, pobrecita. Ella dijo, no puedes rendirte. Tienes que plantar cara, Ellen, me dijo. No puedes dejar que ganen. ¿Me oyes?
Tienes que vivir mejor de lo que jamás imaginaron que podrías. Esa línea, esas palabras. Se clavaron en mi corazón. No, lloré. No volví a caer. Simplemente me dije, sobrevive. Y luego, hazte más fuerte. Así que seguí fregando platos durante el día. Y por la noche, me matriculé en la universidad comunitaria. Tomé clases de informática. Contabilidad. El tiempo apremiaba. El dinero escaseaba aún más. ¿Pero renunciar? Eso ya no era una opción. 3 años después, por fin conseguí trabajo como asistente en una pequeña empresa comercial. El sueldo no era muy bueno, pero significaba que se acabaron los fregaderos y los cubos de fregar sucios. Pensé que tal vez, solo tal vez, la vida por fin me estaba dando un respiro. Pero me equivoqué. Tenía un cuchillo más esperándome. Una tarde, afuera de un supermercado, vi una figura que me dejó sin aliento. Michael. Ya era grande, tendría 10, quizá 11 años. Llevaba una mochila al hombro. Era más alto que el niño que recordaba. Casi se me sale el corazón del pecho. Corrí hacia él y grité, Michael. Cariño, soy yo, mamá. ¿Te acuerdas de mí? Se quedó paralizado. Retrocedió un paso. Su mirada reflejaba cautela y confusión. ¿Quién eres? Preguntó frunciendo el ceño. Mi madre murió hace años. Deja de fingir. Me quedé allí parado, clavado en el sitio, como si me hubiera caído un rayo. Michael, cariño, soy yo. ¿No te acuerdas? ¿Me rogabas que hiciera panqueques con leche todos los domingos por la mañana? Su rostro se contrajo de fastidio. Empezó a darse la vuelta. Fue entonces cuando vi a Richard. Se acercaba del brazo con una mujer impecablemente pulida. Su rostro cambió al verme. Sin dudarlo, atrajo a Michael hacia él. No hables con ella, le espetó. Vámonos. No me moví. No grité. Me quedé allí parado mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. Mi hijo, mi niño, estaba justo frente a mí y ni siquiera me reconoció. No porque hubiera cambiado, sino porque Richard me había borrado de su mundo. Le dijo que estaba muerto. Así es como se ve el verdadero borrado. Después de ese día, me desmoroné. Me encerré en mi pequeño apartamento, de apenas 100 metros cuadrados, y no salí en 3 días. No comí. No bebí. Ni siquiera abrí las cortinas. Me quedé en la oscuridad, ola tras ola de lágrimas cayendo sobre mí como una tormenta que no terminaría. Había luchado tanto por seguir viva, con la esperanza de que algún día Michael me mirara y me reconociera. Pero me miró a los ojos. Y me llamó extraña. Dijo que estaba muerta. Recuerdo acurrucarme en el suelo contra la pared, con sus palabras resonando en mi mente. Mi madre murió hace años. Esa noche pensé en terminarlo. No por desesperación, sino por un agotamiento tranquilo y calculado. Me senté en el suelo del baño con la botella en la mano. Destapé el frasco, medio lleno de pastillas para dormir. Pensé, si nadie recuerda que estuve aquí, entonces quizá desaparecer no importaría. Pero justo en ese momento llegó Marilyn. Abrió la puerta de una patada como si fuera la dueña del lugar. Me miró y no dijo ni una palabra antes de darme una bofetada. No fue difícil. Solo lo suficiente para que me despierte. ¿Qué demonios haces? Gritó, más furiosa que nunca. ¿Te has vuelto loca? ¿Quieres morir y entregárselo todo a esos 2 cabrones en bandeja de plata? Eso es lo que estás haciendo. Mueres, y ellos se lo llevan todo, limpio, fácil, gratis. ¿Es eso lo que quieres? Cada palabra que decía era como una cuchilla en mi pecho. Pero no lloré. De alguna manera, ella me había quitado las lágrimas. Piensa en todo lo que has sobrevivido estos últimos 20 años, dijo. ¿Y ahora quieres rendirte? ¿De verdad vas a dejar que ganen?
No recuerdo qué le respondí. Solo recuerdo abrazarla y sollozar en sus brazos como un niño. Me acarició la espalda y me susurró. De ahora en adelante, vives para ti. Para nadie más. Esa noche, renací. Apreté cada hilo suelto de mi alma. Apreté mi dolor como un cinturón tensado. Me sumergí de lleno en el trabajo. Incluso en la entrada de pedidos más simple, me aseguré de que cada dígito fuera perfecto. Me ofrecí a revisar hojas de cálculo. Aprendí fórmulas de Excel. Me apunté a clases nocturnas de comercio internacional. 3 años. En 3 años, pasé de ser un asistente anónimo a jefe de departamento. Mi sueldo se triplicó. Me mudé a un apartamento decente. Por primera vez, entré en una sastrería y me compré un traje. Me paré frente al espejo, mirando a una mujer con maquillaje limpio y ojos como acero. Y apenas la reconocí. Pero no había terminado. Me matriculé en el programa nocturno de la Universidad de California, especializándome en comercio internacional. Trabajaba de día. Estudiaba de noche. Pasaba los fines de semana asistiendo a conferencias abiertas, apretujado entre chicos de la mitad de mi edad, tomando notas como si me fuera la vida en ello. A veces, prolongaba una taza de café durante 2 días, solo para terminar otro capítulo. El trabajo duro tiene recompensa. 10 años después, estaba en mi propia oficina, con la licencia comercial de HC Global Trading. Tenía 45 años. Había construido mi propia empresa comercial desde cero. Desde lavar platos hasta gestionar contratos millonarios. Me llevó 20 años. Lo primero que hice tras fundar la empresa fue saldar mis deudas. Lo segundo, compré una casa. Solo para mí. No hay escritura compartida. No hay nombre en los papeles. Solo el mío. Ellen Carter. Nunca me había sentido tan digno en mi vida. Por primera vez, comencé a creer. Tal vez, solo tal vez. La vida finalmente estaba lista para devolverme algo. La pasada Navidad, apenas unas semanas antes de las vacaciones, mi empresa recibió una notificación de compensación del gobierno. Era por aquella casa ruinosa que compré hace más de 20 años en el este de Los Ángeles, la que tenía la calefacción defectuosa y la pintura descascarada. Casi me había olvidado de ella. Pero la ciudad no. Fue embargada como parte de un proyecto de renovación urbana, y el pago estaba escrito ahí mismo, por escrito, $500,000. Recuerdo reírme a carcajadas al ver el número. Después de todo, el destino se acordó de mí. Recordó mi sufrimiento. Había planeado utilizar el dinero para expandir mi negocio y tal vez finalmente comprarme una pequeña casa junto al mar para jubilarme. Pero antes de que pudiera terminar de redactar el plan, los fantasmas de mi pasado regresaron arrastrándose. Michael llamó primero, combinando palabras como familia, unión y las fiestas. 2 días después, Richard me siguió con una llamada suya, jugando a la carta de compartimos un hijo, rogándome que ayudara, por los viejos tiempos. Escuché los tonos melosos y ensayados del otro lado y no pude evitar soltar una risa baja y amarga. El tipo de sentimiento que llega cuando has visto más allá de cada mentira. Cuando has sobrevivido a suficientes traiciones como para reconocer el patrón. Colgué y enseguida le envié un mensaje a Marilyn. Tenías razón. Ninguno merece perdón. Creían que aún era débil. Que aún podía culparme, manipularme, conmoverme. Pero la Ellen que recuerdan murió hace años. En una cocina húmeda y un callejón oscuro. ¿Y mi venganza? Apenas empezaba. No soy impulsivo. Soy estratégico. Y esta vez, no solo buscaba protegerme. Quería asegurarme de que nunca tuvieran una segunda oportunidad para hundir sus garras en mi vida. Entonces, lo primero que hice fue llamar a mi amiga abogada, Clara. Una abogada de sucesiones de primer nivel con más de 2 décadas de experiencia en Los Ángeles. Nos reunimos en su oficina, con el aroma a café tostado flotando en el aire, mientras ella explicaba con calma las opciones.
Ellen, dijo, si redactas un testamento formal hoy y estableces claramente que todos tus bienes serán donados, excluyendo por completo a Michael, incluso si intenta impugnarlo en el futuro, no tendrá ninguna posibilidad. Es tu pleno derecho. Asentí. Esa misma tarde, con Clara como testigo, firmé mi testamento. Todo, mi dinero, mis propiedades, mis acciones de la empresa, se destinaría a la Fundación Phoenix Rising, una organización sin fines de lucro que creé desde cero. Su misión, apoyar a mujeres como yo, sobrevivientes de violencia doméstica y traición conyugal. Al escribir la última línea, oí el sonido de una puerta de hierro metafórica cerrándose de golpe. No sobre mí, sino sobre todos los que alguna vez intentaron robarme la vida. Y aún así, no había terminado. El castigo económico era una cosa. Quería consecuencias públicas. Años de desarrollo de mi negocio me habían proporcionado una amplia red de contactos. Así que empecé a preguntar discretamente. Y no tardé mucho en hacerme una idea completa de la vida de Richard. Resulta que el karma había hecho parte del trabajo por mí. Él había entrado en una espiral, ludopatía, deudas desastrosas. ¿La mujer con la que me engañó? Ya no estaba. Ahora sobrevivía con lo poco que le daba la seguridad social, viviendo en un apartamento subsidiado en las afueras de Los Ángeles. Una caída poética. Pero no suficiente. Investigué más a fondo y localicé al juez jubilado que le otorgó a Richard la custodia hace años. Ahora vivía una vida tranquila, manteniendo un perfil bajo. Pero el destino ama la simetría. ¿Su único hijo? Trabajaba en una de mis filiales. Invité al juez a reunirse conmigo, territorio neutral, un pequeño y tranquilo restaurante donde solo se oía el zumbido de una máquina de café y el ocasional ruido del tráfico exterior. No perdí el tiempo. Sé cuánto te pagó Richard, dije, sonriendo sin entusiasmo. Y sé exactamente cómo asegurarme de que la carrera de tu hijo aquí se detenga de golpe. Pero si dices la verdad sobre lo que pasó, quizá esté dispuesto a dejarlo pasar. Su rostro cambió, ira, miedo, negación. Y finalmente, resignación. Él suspiró. Sí, dijo en voz baja. Tomé el dinero. ¿Y los documentos falsos? Fue idea de Richard. Me pidió que cooperara. Y lo hice. Eso era todo lo que necesitaba. Clara compiló las declaraciones y los documentos en una gruesa denuncia legal y la presentó junto con un informe ético formal ante la Junta de Revisión Judicial de California. El martillo cayó con fuerza. La vida de Richard, ya en ruinas, estaba a punto de arder en llamas. En cuestión de semanas, la citación judicial llegó a su puerta. El día del juicio, entré en la sala con un traje azul marino a medida. Elegante. Controlada. La mujer en la que creían que nunca me convertiría. Richard fue conducido al interior, encorvado, con la mirada apagada y sin rumbo. Un fantasma del hombre que una vez fue. El juez leyó los cargos en voz alta con voz fría y seca. Richard Carter, se le investiga formalmente por soborno y manipulación de pruebas en relación con una orden de custodia emitida hace 26 años. ¿Rechaza estos cargos? Richard tembló, labios pálidos, ojos abiertos. Lo confieso, susurró. Por favor, ten piedad. No tenía otra opción entonces. Lo miré fijamente. Sin compasión. Solo claridad. Cuando llegó mi turno de hablar, me paré en el estrado de los testigos y lo miré fijamente. Hace 26 años, me echó de mi propia casa, dije con voz firme y cortante. Me quitó a mi hijo. Usó mentiras y dinero para destruirme la vida. Hice una pausa y dejé que el silencio se prolongara. Hoy solo quiero que sepa. La justicia no olvida. Richard se desplomó de rodillas, sollozando. Ellen, me equivoqué. Por favor, perdóname. Lo miré y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. ¿Perdón? Dije, levantando la barbilla. ¿Crees que eso está siquiera sobre la mesa? Deberías acostumbrarte al sabor de la ruina.
Yo viví con él durante décadas. El tribunal revocó el fallo original, limpiando mi nombre de todas las acusaciones pasadas. Richard fue sentenciado a 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional y se le ordenó pagar $200.000 en daños emocionales. Cuando salí de aquel juzgado, el sol de Los Ángeles era dorado y cálido en mi rostro. Inhalé profundamente. Y sentí que el peso de 26 años finalmente se levantaba. Yo había ganado. Y gané usando las dos cosas que más adoraban: poder y dinero. Para aplastarlos por completo. Pero yo sabía que mi historia no había terminado. Quedaba un capítulo. Una persona a la que aún le debía un cierre. Michael. Mi hijo. El chico por el que una vez viví, por el que trabajé hasta el cansancio, por el que soporté la humillación y el dolor. Pero ya no era ese chico. Hacía mucho tiempo que no lo era. Se había convertido en una sombra de Richard. No, peor. Contraté a un investigador privado. No de esos que merodean por los estacionamientos buscando esposas infieles. Era un exanalista de contratos del FBI especializado en fraude corporativo y engaños de alto nivel. No tardé mucho. Pronto, tenía una carpeta gruesa en mi escritorio. Michael había estado viviendo de mujeres. 4 mujeres, en 4 ciudades diferentes, le habían transferido decenas de miles de dólares. En cada ocasión, contaba la misma historia. Un negocio que fracasó. Una madre enferma. Una crisis hipotecaria. Era un depredador. Un manipulador profesional que cosechaba la confianza como si fuera una cosecha. Peor aún, llevaba una doble vida, o mejor dicho, triple. 2 mujeres creían ser sus prometidas. Una de ellas ya había empezado a publicar fotos de sus pruebas de novia en Internet. Me senté en mi oficina y hojeé esas páginas, cada línea me dolía más en el pecho. Pero no lloré. Hice copias. Una para cada mujer. Sobres anónimos. Dentro de cada uno, el informe y una nota manuscrita mía. Mereces un futuro más limpio. También presenté una denuncia anónima ante la Oficina de Fraude Financiero de California, adjuntando una cadena completa de pruebas. Menos de una semana después, recibí una respuesta. Caso aceptado. Y entonces. Empezó. Era viernes. Acababa de terminar una conferencia telefónica cuando sonó mi teléfono. Miguel. Contesté. Mi voz sonaba tranquila. ¿Has oído que lo has estado pasando mal últimamente? Su tono era diferente, suave, inseguro, incluso, esperanzado. Mamá. Por fin contestaste. Soltó una risa que rozaba el alivio. Sí, las cosas se han puesto un poco feas. Me preguntaba si podrías prestarme algo de dinero. Solo un ratito. Necesito ayuda urgentemente. Me recosté en la silla y sonreí fríamente. Michael, ¿qué creías que era todos estos años? Te tendí la mano. Lo intenté. Una y otra vez, intenté reconstruir algo contigo. Me cerraste la puerta en las narices cada vez. No era nada para ti. ¿Ahora necesitas dinero, y de repente vuelvo a ser tu madre? Entró en pánico. La desesperación se le quebró en la voz. Mamá, por favor, sé que metí la pata. De verdad. Te juro que te lo compensaré. Solo, por favor, dame una oportunidad más. Respiré profundamente y pasé los dedos por el borde liso del teléfono. Entonces dije. Demasiado tarde. Tú fuiste quien me abandonó, Michael. Y ahora, vivirás con las consecuencias. Solo contesté esta llamada para decirte una cosa. No vuelvas a llamarme. Y colgué. Sin dudarlo. Y por primera vez, no sentí nada. Ni dolor. Ni culpa. Ni tristeza. Solo silencio. Y paz. Michael fue finalmente acusado de múltiples cargos de fraude.
Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y pronto su nombre y su rostro ocuparon la portada de todos los medios locales. Su reputación profesional se desmoronó. La imagen que se había forjado se desvaneció de la noche a la mañana. Al final, pagó el precio de todo lo que había hecho. Mientras tanto, mi vida había alcanzado silenciosamente nuevas alturas. Mi empresa se expandió a Nueva York y Chicago. Cerramos varios contratos millonarios y nos convertimos en uno de los nombres más importantes del sector. Por primera vez en mi vida, tuve el poder de elegir con quién quería trabajar. Tenía la libertad de decir que no. Pero el momento en que realmente me sentí curado no vino de ningún saldo bancario ni de ningún premio. Surgió al ver a otras mujeres ascender, gracias a mí. Fundé la Fundación Phoenix Rising con una misión simple. Asegurarme de que ninguna mujer tuviera que pasar por lo que yo pasé. Ninguna mujer debería ser expulsada de su hogar, olvidada por su hijo o ridiculizada frente a un fregadero lleno de platos mientras la llaman lavada. Quería darles opciones. Quería darles poder. Ofrecimos vivienda de emergencia, asistencia jurídica, terapia de trauma y programas gratuitos de capacitación laboral. Para muchas de estas mujeres, fue la primera vez que se dieron cuenta de que tenían una opción. 5 inviernos después, me senté en mi balcón en Santa Bárbara, con una copa de vino caliente en la mano. La nieve cubría las montañas a lo lejos, una nevada inusual en California que brillaba suavemente bajo el atardecer. Llevaba un chal de cachemira color crema. A mis pies, mi viejo gato tomaba el sol perezosamente. A mi lado, sobre la mesa, había una carta que acababa de entregarme mi asistente. Era del Consejo de Contribución Social de Los Ángeles. Me habían nombrado destinatario del Premio Filántropo del año de ese año. En la ceremonia, de pie bajo las luces del escenario, miré a la audiencia, más de 100 mujeres que alguna vez habían sido ignoradas, silenciadas y descartadas por el mundo. Y de repente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Porque siempre lo supe. Mi éxito nunca consistió solo en abrirme paso a través del infierno. Se trataba de extenderme. Y ayudar a alguien más a subir conmigo. Se trataba de mostrarles a esas mujeres lo que finalmente había aprendido. Puedes elegir no perdonar. Y también puedes elegir empezar de nuevo. Esa tarde, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas que iban desde el suelo hasta el techo mientras yo estaba sentado revisando una nueva propuesta para un proyecto de refugio comunitario. Mi ama de llaves se acercó en silencio. Señora Carter, dijo en voz baja, tiene una llamada. Cogí el teléfono. Había borrado el nombre en pantalla incontables veces. Pero aún me resultaba familiar. Me dejó sin aliento por un segundo. Miguel. Hice una pausa. Luego presioné responder. Mamá. Su voz se quebró, frágil, vacilante, como si hubiera viajado un largo camino solo para llegar a mí. Hola, cariño, respondí suavemente. Mamá. Yo sé que no merezco esto. He pensado mucho durante esos años en prisión. Me arrepiento de todo. De cada palabra. De cada mentira. De cada vez que te hice daño. Ya estoy fuera. Conseguí un trabajo, un pequeño trabajo de ventas. Nada del otro mundo. Lo estoy intentando. ¿Te gustaría verme? ¿Solo una vez? Cerré los ojos. Respiré hondo. No sabía qué decir. Ni siquiera sabía lo que sentía. No le contesté. Simplemente colgué el teléfono y me senté en silencio en el sofá. Esa noche, apenas dormí. Incluso con las gruesas cortinas corridas, no pude bloquear la voz que resonaba en mi cabeza. Mamá, soy yo. La voz de Michael sonaba más vieja. Agobiada. Cada palabra estaba impregnada de una culpa que parecía real. Y por primera vez en años, me quedé mirando el techo hasta el amanecer. La luz del sol tocó mis sábanas antes de que finalmente me moviera. No le devolví la llamada. En lugar de eso, escribí una carta. Cada palabra lenta, deliberada.
Como si mi corazón todavía necesitara una armadura. Dice así. Miguel. Si quieres una oportunidad, siéntate y dime la verdad. Ni por ti. Ni siquiera por mí. Pero porque alguien, en algún lugar, tiene que enseñarte lo que significa asumir la responsabilidad de las cosas que has hecho. Estaré en el café Mildred Street cerca de mi casa. El viernes, a las 2 de la tarde en punto. Si llegas tarde, me iré. Tu madre. Ellen. Ese día, me puse algo brillante a propósito, un abrigo de lana naranja que Marilyn me había regalado por mi cumpleaños el año pasado. Tienes que dejar de esconderte en los colores de tu pasado, me había dicho. No más gris. El café de la calle Mildred era un sitio antiguo, sin pretensiones. Las mesas estaban un poco desgastadas y las sillas de madera crujían si te quedabas sentado mucho tiempo. Pero el aire siempre estaba limpio y nunca había demasiado ruido. Eso era lo que me gustaba. Llegué 30 minutos antes. Pedí un café solo, sin azúcar, y lo dejé frente a mí. Para él. Exactamente a las 2 en punto, entró por la puerta. Lo reconocí, pero tardé un momento. Llevaba el pelo corto y parecía más delgado, con las facciones más definidas. Su chaqueta estaba descolorida, de esas telas que se han lavado cientos de veces. Tenía los nudillos rojos y en carne viva, como si hubiera estado levantando cosas sin guantes. Nos miramos a los ojos por un segundo. Entonces se acercó. No se sentó enseguida. Se paró frente a mí, con una apariencia pequeña que no le había visto desde que tenía 10 años y lo pillaron mintiendo sobre un jarrón roto. Avergonzado. Cuidado. Señalé el café. Él susurró un gracias y se sentó lentamente. Durante varios minutos no dijimos nada. El aire entre nosotros se sentía denso, como algodón. Podía oír mi propio latido, constante y lento. Él habló primero. Mamá, he cambiado de verdad. Su voz era baja y ronca. Pasé mucho tiempo en prisión pensando. Escribiendo cartas que nunca me atreví a enviar. Asentí y no dije nada. Ahora tengo un trabajo, ventas. De principiante. Pero lo estoy intentando, te lo juro. No he mentido. No he aceptado ni un solo centavo que no sea mío. Aún así, no respondí. Solo golpeé el borde de la taza con el dedo, un ritmo suave y uniforme. Sé que fui horrible. Te mentí. Les mentí a todos. Pero quiero ser alguien de quien puedas estar orgulloso. Finalmente levanté la vista. Tenía los ojos húmedos y parpadeaba demasiado rápido. Michael, dije en voz baja. ¿La mujer que tienes hoy sentada frente a ti? Tardó 26 años en construirse. No puedes deshacer eso con 3 frases bonitas y un café. Se mordió el labio y no discutió. Suspiré, dejando que mi voz se suavizara. No vine aquí a perdonarte. Vine a preguntarte si estás listo para afrontar de verdad lo que has hecho. Él asintió. Fuerte. Sus ojos estaban rojos ahora. Metí la mano en mi bolso y saqué un cuaderno de tapa dura. Lo deslicé por la mesa. Si vas en serio, escríbeme. Cada semana, envíame algo. Un recuerdo, una reflexión. Sin adornos. Sin excusas. Solo la verdad. Tal como fue. Sus manos temblaban mientras tomaba el cuaderno. Entonces me miró. Y, por primera vez, hubo un destello de luz en sus ojos. No le prometí nada. Pero en ese momento. Lo sentí. La primera tabla de un puente colocada. No de vuelta a lo que teníamos. Sino hacia algo nuevo. Algo reconstruido. Me levanté para irme. Él se quedó conmigo. Y cuando me giré, dijo suavemente. Gracias. No miré atrás. Pero sabía que vendría la próxima vez. No para pedir perdón. Sino para intentar, finalmente.
Convertirse en alguien a quien una madre pudiera ver. Michael no faltó a la reunión. Una semana después, justo antes del atardecer, apareció puntualmente en mi porche, con la libreta en la mano. Vestía con sencillez, pero algo en él parecía más arreglado. Llevaba el pelo arreglado y la camisa planchada. Estaba allí de pie, cauteloso, pero con una tranquila determinación en la mirada. No lo invité a pasar. Simplemente le quité el cuaderno. Le temblaban los dedos al entregármelo. No lo abrí en ese momento. Solo asentí. Si quieres seguir escribiendo, dije, podemos quedar en otro momento. Quiero, respondió. Luego se fue. Me quedé en el porche y lo vi alejarse. No sentí alivio en el pecho. Solo una pesadez que no podía identificar. Pero no era la vieja ira. Era algo más. Una cautela, tal vez. Una especie de cautela que surge cuando algo, una vez roto, intenta recomponerse. ¿Por qué la familia? Una vez desgarrada. No puede volver a reconstruirse con un único, estoy dispuesto. Más tarde esa noche, leí lo que había escrito. Describió la primera vez que escuchó las palabras, tu mamá ha muerto. Era solo un niño, sentado a la mesa. Cuando Richard, con una cerveza en la mano, la soltó como si fueran un pronóstico del tiempo. Michael no lloró. Simplemente, las aceptó. Sin comprender. Escribió sobre tercer grado, como una mujer a la que no reconoció apareció en la puerta de la escuela y le dio un conejito de peluche. Dijo que entró en pánico. Corrió a casa. Solo para ser castigado severamente. Richard le dijo que era una mala mujer. Le pidió que no volviera a hablar con ella. Desde ese día, dijo Michael, un extraño sentimiento se arraigó en su interior. Miedo. Confusión. Y una sensación silenciosa y dolorosa. De que había perdido algo que ni siquiera entendía. No intentó justificar nada. Simplemente escribió, de forma incómoda pero honesta, sobre lo que significaba crecer rodeado de mentiras. Cómo, con el tiempo, el amor por una madre a la que apenas recordaba se transformó en algo más. Cuando cerré el cuaderno, no podía describir con exactitud el sentimiento que dejó en mí. No era alegría. No era tristeza. Era algo más suave. Algo que sonaba a comprensión. Por primera vez. Vi claramente cómo lo habían alejado de mí, paso a paso. Dejé el cuaderno en la mesa del comedor. Dejé la luz encendida. No dormí bien esa noche. Pero fue mejor que la anterior. La segunda vez que nos vimos, era un sábado por la tarde. Me preguntó si podíamos sentarnos en el banco cerca de la biblioteca del centro. El sol calentaba ahí. Las calles estaban tranquilas. Traje una botella de agua con limón. Él trajo un libro sobre estrategias de ventas. Mamá, dijo mientras nos acomodábamos. No te pido que confíes en mí de inmediato. Solo quiero convertirme en alguien en quien quizás, con el tiempo, puedas creer. Asentí. Le dije que necesitábamos límites. Sin dinero. Sin aval. Sin mudanza. Esto no es un castigo, expliqué. Es protección. Para ambos. Espacio para respirar. Él asintió. Lo entiendo. Añadí, leeré lo que escribas. Pero no siempre responderé. Sonrió. Esa es la mayor respuesta que he tenido en los últimos 20 años. Esa tarde hablamos durante 2 horas enteras. Hablamos de su trabajo. Los clientes difíciles. El jefe exigente. Hablamos de sus mañanas. Cómo se obliga a levantarse de la cama. Empieza el día lavándose la cara y luego escribe en su diario durante 10 minutos. Me dijo que ha empezado a terminar cada día enumerando 3 cosas que no ha hecho mal. Aunque sea algo pequeño, como llegar a tiempo.
O, no mentirme a mí mismo sobre no tener hambre y comer comida chatarra. Dije. Parece que finalmente has empezado a hablar contigo mismo. Sonrió. Sí, dijo. Creo que por fin estoy oyendo mi propia voz. Y en ese momento, una sensación de calor se apoderó de mi pecho. No alegría, sino un destello de confianza. El tipo que no se precipita, sino que se descongela lentamente, como la escarcha en el borde de una ventana en invierno. No lo dije en voz alta. Pero mientras caminaba hacia casa, me encontraba esperando con ansias. La próxima semana. El tiempo pasó rápido y antes de que me diera cuenta llegó el día de la siguiente reunión. Esa noche preparé la cena, algo que no había hecho en mucho tiempo. Salmón a la plancha, espárragos al vapor y una olla pequeña de sopa de calabaza. No porque se me hubiera olvidado cocinar, sino porque, durante años, no había sentido que hubiera alguien para quien valiera la pena cocinar. Incluso cambié el mantel. Un mantel de lino y algodón azul marino intenso, combinado con una sencilla vajilla de cerámica blanca. Las lámparas colgantes proyectaban una cálida luz dorada por toda la habitación. Todo estaba tranquilo. Apacible. Exactamente a las 6, sonó el timbre. Me sequé las manos y fui a abrir. Michael estaba allí sosteniendo un ramo de girasoles y parecía nervioso. Recuerdo que antes te gustaban los girasoles, dijo. No estaba seguro de si todavía te gustan. Tomé las flores y asentí. Gracias. Nada de charlas triviales. Sin dramatismos. Solo una bienvenida discreta. Le pedí que se quitara los zapatos y entrara. Se movía con cautela, agarrando el cuaderno como si fuera un salvavidas. Su postura era rígida, cada paso cuidadoso. Esto es una cocina, no un juzgado, dije. Relájate un poco. Soltó una risa tensa y se sentó a la mesa. Mientras traía los platos, comentó. Huele de maravilla. Ese color se ve genial. Demasiado ansioso. El tipo de cumplidos que se extienden demasiado, esforzándose demasiado por encontrar algo que decir. Cuando empezamos a comer, tomó un sorbo de sopa y luego hizo una pausa. Hace años que no como comida casera, dijo. Respondí en voz baja, yo tampoco. Por un segundo, me quedé sin aliento. Pero solo por un segundo. Cambié de tema y le conté sobre un programa de capacitación laboral para mujeres que había visitado recientemente. Michael escuchó atentamente e hizo algunas preguntas reflexivas sobre las operaciones. Se notaba que intentaba sonar útil. A mitad de la cena, se detuvo, me miró y me preguntó. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Asentí. ¿De verdad viniste a verme de pequeño? ¿Al colegio? Hice una pausa. Bajé la cuchara con cuidado. Sí, lo hice, dije. Muchas veces. Me quedé afuera de la puerta y te vi salir corriendo de clase, de la mano de tu papá, subiendo al coche. Nunca miraste atrás. Bajó la cabeza. No dijo nada durante un largo rato. Papá me dijo que no querías verme. Pero ahora lo sé, nunca me dijo que viniste. Mi voz se mantuvo firme, firme. Esos recuerdos ya eran lo suficientemente antiguos como para hablar de ellos con claridad. Me dijo que estabas loca. Que habías muerto. Que te escapaste con el dinero de la familia. Que nos dejaste. Me dio una docena de versiones diferentes de ti. Su voz era apenas más que un susurro. No dije nada. Solo le di espacio. Dejé que dijera lo que tuviera que decir. Le creí mucho tiempo. Pero cuando crecí, a veces me preguntaba. Si de verdad eras tan terrible. ¿Por qué me mandaban tarjetas de cumpleaños todos los años? Sonreí, suave y cansada. Creí que nunca los habías abierto. Guardé algunos. Los escondí. No quería que nadie los supiera. Creo que tenía demasiado miedo de descubrir la verdad.
Era más fácil creer que eras el malo que aceptar que me habían mentido toda la vida. Asentí. Entiendo. No dijo nada más. Simplemente volvió a comer en silencio. Pero algo había cambiado. Sus movimientos eran más suaves, más naturales. Como si una fina capa de vidrio esmerilado finalmente se hubiera roto. Después de cenar, preparé té de jazmín. Dijo que el olor le recordaba a cuando estaba enfermo de niño. El único recuerdo que tenía de mí, dijo, era de una taza de té ligeramente amargo y ligeramente dulce. Recuerdo que me abrazaste. Tenía fiebre. Papá estaba fuera de la ciudad, no había nadie más en casa. Llevabas un suéter gris. Te sentaste junto a mi cama y soplaste mi medicina. No esperaba que recordara eso. Fue la única vez que logré colarme y cuidarlo mientras Richard no estaba. La última vez que me permitieron acercarme a él. Nos sentamos en el sofá en silencio, tomando té. Afuera, el cielo se había oscurecido. La luz de la calle se filtraba por las ventanas, incidiendo sobre la mesa de centro. Y por primera vez en mucho tiempo. Esta casa. Este pequeño y tranquilo espacio. Se sintió como un hogar. Cuando se levantó para irse, lo acompañé hasta la puerta. Se giró hacia mí, vacilante. Como si quisiera decir algo más. He estado buscando algo que hacer, dijo. No un trabajo. Algo que pueda ayudar a la gente. No estoy seguro de ser bueno en eso. Pero quiero intentarlo. No respondí de inmediato. Luego dije. Si lo dices en serio, échale un vistazo a Phoenix. No es perfecto. Pero vale la pena. No volvió a mencionarlo después de ese día. Y yo no pregunté. Hasta el viernes, cuando abrí un correo electrónico de actualización de rutina de uno de los coordinadores de la fundación. Solo una lista de nuevos voluntarios y turnos de programa. Me desplacé distraídamente. Luego se congeló. Michael Carter. Completó la capacitación introductoria para voluntarios. Actualmente brinda asistencia con la admisión y la orientación. Me quedé mirando la pantalla por un momento y luego sonreí. No me lo había dicho. Y eso era exactamente lo que esperaba. Él mismo dio el paso. Sin esperar a que yo le despejara el camino. No porque yo lo llevé allí. Pero porque por una vez quería recorrerlo solo. El sábado por la mañana, llegué temprano a la oficina de la fundación. Fingí estar de paso y entré tranquilamente a la sala de capacitación. Michael estaba allí, de pie frente a 3 nuevas voluntarias, guiándolas por el proceso de admisión. Sus movimientos eran un poco torpes, pero su tono era firme y concentrado. Tomaba notas mientras hablaba, haciendo pausas para asegurarse de que entendían. Cuando me vio, hubo un destello de sorpresa en sus ojos. Pero no pánico. Solo un pequeño asentimiento. Luego volvió a lo que estaba haciendo. Me senté atrás y escuché un rato. Después de terminar y despedir a las mujeres con cariño, se acercó y se sentó a mi lado. ¿Sabías que estaría aquí?, preguntó. No antes de hoy, sonreí. Pero el hecho de que no me lo dijeras. Me dice que querías hacer esto por tu cuenta. Bajó la cabeza y sonrió. Y en esa sonrisa vi algo que no había visto en mucho tiempo. Confianza. Ganada, no prestada. Simplemente no quería que te preocuparas más por mí, dijo. Asentí. En las semanas siguientes vi el cambio más claramente. Cuando venía a cenar, empezó a traer nuevas recetas para probar. Ya no esperaba a que le sirvieran. Ayudaba. Lavaba platos. Limpiaba encimeras sin que se lo pidieran. Empezó a hablar del futuro. No con vagos, algún día. Sino con planes claros. Estoy pensando en hacer un curso de administración, dijo una noche. Podría ser útil si la fundación amplía algunos de sus programas.
Luego se ofreció como voluntario para una iniciativa de inserción laboral para sobrevivientes de violencia doméstica. Su tarea, organizar archivos y hacer llamadas a centros comunitarios. Pero un día, la directora del programa me tomó aparte. Me dijo que Michael había pasado 2 horas hablando con una mujer de 50 años en el programa. Lloró, dijo el director. Dijo, nunca imaginé que un hombre se sentaría y escucharía mi historia de principio a fin. Michael no me lo mencionó. Simplemente vino esa noche, dejó su cuaderno sobre la mesa y dijo: no escribí ningún cuento esta semana. Solo 3 nombres. Y 3 cosas que me dijeron. Abrí el cuaderno. La primera página decía: eres más fuerte de lo que crees. Esa noche no cenamos. En su lugar, tomamos té. En un momento, levantó la vista y preguntó: mamá, ¿cómo superaste todo esto al principio? Me quedé callado un rato. Luego dije: no lo logré. Me tropecé todo el camino. Él asintió lentamente. Lo entiendo. Y me di cuenta, no solo lo decía. Lo decía en serio. No fue simpatía. Fue resonancia. Empezaba a comprender que vivir no significa escapar del dolor. Significa seguir adelante con él de todos modos. Esa noche, cuando se disponía a marcharse, lo acompañé hasta la puerta. Él dudó. Luego dio un paso adelante y me abrazó. No como un niño que necesita consuelo, sino como un hombre que finalmente baja sus defensas si elige la cercanía. Le devolví el abrazo y le di unas palmaditas suaves en la espalda. No llegues tarde al trabajo mañana, dije con una sonrisa. Él se rió. No te decepcionaré. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me quedé allí por un momento, mirando hacia el silencioso pasillo. Y en esa quietud, me di cuenta. La vida estaba mejorando. Esa tarde, el sol era suave y dorado. Michael vino a almorzar, como siempre. Pero esta vez trajo una propuesta. Me puse en contacto con una residencia de ancianos en Berkeley, dijo mientras dejaba la chaqueta. Tienen un programa de voluntariado para el Día de la Madre. Oí que alguien que conocías vive allí. Creo que la mencionaste alguna vez, ¿no? Hice una pausa. Me tomó por sorpresa. ¿Rita?, pregunté. Él asintió. Sí. Dijiste que era la única persona con la que podías hablar de verdad cuando las cosas se pusieron difíciles. Lo recordé. Una onda silenciosa se agitó dentro de mí, vieja, distante, pero familiar. Rita había sido mi vecina durante esos años en la vivienda social. Una mujer latina apasionada y sensata que siempre olía a chile y reía con todo su cuerpo. Era directa, ruidosa y leal. Después de enfermarse, se mudó a Berkeley y perdimos el contacto. Ese día, Michael y yo condujimos 2 horas hasta la residencia de ancianos. Encontramos a Rita sentada en el jardín, tomando el sol junto al muro del patio. Estaba pálida, pero su sonrisa se abrió como un petardo al verme. Me agarró la mano con la misma fuerza feroz que recordaba. Tú debes ser el chico, dijo, mirando a Michael con los ojos entrecerrados. El que no abría la puerta mientras tu madre lloraba en el patio. En aquel entonces, me dieron ganas de darle una patada a tu padre en los dientes. Michael soltó una risa incómoda, pero no se inmutó. Sé que me perdí mucho, dijo en voz baja. Rita arqueó una ceja. ¿Y qué? ¿Crees que puedes inventarlo? La miró fijamente a los ojos y asintió. Quiero intentarlo. Los miré a ambos. Uno, mi ancla cuando no tenía ninguna. El otro, una vez la herida más profunda de mi vida. Ahora, se sentaron a ambos lados de mí. Pasamos la tarde allí, charlando, riendo, sobre todo escuchando los incansables comentarios de Rita. De camino a casa, el sol se ponía. Michael y yo no hablamos durante casi todo el trayecto. El silencio no era incómodo,
solo, pleno. Cuando entramos en el camino de entrada, lo rompió. Mamá, dijo. ¿Hubo algún momento en el que realmente quisieras borrarme de tu vida? No respondí de inmediato. La hubo, dije suavemente. Se giró para mirarme, con el rostro tranquilo. Fue cuando tenías 17 años, dije. La última vez que estuve fuera de tu casa. Me miraste por la ventana, y luego corriste la cortina. Volví la cara hacia el cielo naranja que se desvanecía. Recuerdo llegar a casa y acostarme en la cama, pensando, quizás sea hora de borrarte de mi corazón. Quizá debería dejarte ir. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó. Porque no pude, susurré. El coche permaneció inmóvil en la entrada. Ninguno de los dos intentó salir. Sabes, continué, antes de cerrar la cortina, dudaste medio segundo. Nunca lo olvidé. Inclinó la cabeza. Su voz estaba ronca. En ese medio segundo, me preguntaba si te irías. Lo miré. Nunca me fui. Simplemente me quedé donde estabas, hasta que te diste la vuelta. Esa noche no cenamos. No nos despedimos. Simplemente me tomó la mano. Un gesto sencillo. Silencio. Luego se marchó. Me quedé en la puerta, viendo cómo el resplandor de sus luces traseras desaparecía calle abajo. Y por primera vez, sentí que el peso de todos esos años, el dolor, la ira, la espera, se aliviaba. Suavemente. Sin fanfarrias. Unas semanas después, Michael me invitó a la gala anual de la Fundación Fénix. Estaba de pie junto a los demás representantes voluntarios, vestido con un traje gris oscuro. No había sonrisa nerviosa ni cortesía exagerada. Solo una tranquila firmeza. Y por primera vez, no vi a alguien intentando ser bueno. Vi a alguien volviéndose completo. No habló mucho. Pero cuando dijo: reconstruir la cercanía es el viaje más largo y más difícil. Pero el que más vale la pena. Vi a una mujer entre la multitud asentir en silencio. Y mis propios ojos se llenaron de lágrimas. Después del evento, caminamos juntos a casa. Él llevaba la chaqueta del traje en un brazo y dijo: hoy estaba nervioso, pero no sentí que hablara solo por mí. Lo sé, respondí. Hablabas en nombre de muchas madres. Y de muchos hijos. El viento arreció. Me ofreció la chaqueta. Negué con la cabeza, sonriendo. Quédatelo. No tengo frío. Él asintió y siguió caminando. La luz de la luna se extendía por la acera en franjas plateadas. Caminábamos uno al lado del otro. Como dos personas que finalmente entendieron. El terreno del corazón del otro. El arrepentimiento, el silencio, la distancia. Aún existían. Pero ya no nos definían. Michael ya no era mi vergüenza. Ya no era mi culpa. Él era simplemente mi hijo. Y finalmente pude decir, con orgullo y paz: yo soy su madre. Esta reunión, aunque largamente esperada, fue una a la que ambos asistimos. Totalmente.